¿vale? Hay veces que os va a salir, una vez que resolváis metáis la fórmula, resulta que os va a salir este simbolito y estáis pensando que habéis hecho algo mal. Y no es cierto. Lo que ocurre es que no hay anchura suficiente en la columna para ver el resultado. Entonces lo que tenéis que hacer es colocaros arriba, ¿veis aquí arriba en la separación entre columna y columna? Hacéis clic con el botón izquierdo y arrastráis. Y le dais la anchura que queráis. Otra posibilidad es que en lugar de arrastrar vosotros, le hagáis doble clic. Clic, clic. Y entonces se ancha, mira, en toda la columna, en todas las filas, y busca cuál es la anchura más ancha, digamos. Y lo que hace es anchar a esa anchura más ancha. ¿Vale? El doble clic este que os digo, a modificar aquí, para que se nos quede también ahí que no entra. Si yo tuviera varias, que me ocurre lo mismo, en vez de ir haciéndolo una por una, puedo seleccionar aquí desde la esquinita y lo que me va a hacer es seleccionar la hoja completa. ¿Veis? Y ahora con que haga doble clic en la separación entre columnas en una de ellas, automáticamente lo que me ha hecho ha sido anchar en todas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en la M, como solo tengo un 5%, ¿ves qué anchura más chiquitina me ha hecho? Porque ha comprobado cuál es la más ancha de toda esa columna y como solo tengo un 5% en toda la columna, pues me la ha dejado chiquitina. Y el resto, que tenía que no se veía los datos, lo que ha hecho ha sido anchar a la anchura más larga de todas ellas. ¿Vale? Entonces es importante eso, ¿eh? Saber que desde aquí puedo coger, aplicar, por ejemplo, cierta altura a las filas y todas ahora han ampliado en la misma altura. Y si decido, en vez de doble clic, modificar yo a mano, manualmente, ¿ves? Todas las columnas han cogido esa misma anchura también. Entonces tenéis dos opciones, manualmente o con el doble clic para las anchuras. Y para las alturas siempre tiene que ser manual. ¿Vale? Otra cosa, si yo, por ejemplo, aquí, que había metido 2 entre 3 y me salía la fecha, que os digo que es por el formato, si yo le doy al teclado a suprimir y meto, no sé, un 120, ¿qué pasa? Que me coge formato fecha, ¿por qué? Porque se ha guardado el formato fecha. Y por mucho que yo venga aquí y le dé a suprimir y meta cualquier número, lo que me va a hacer es siempre poner una fecha. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este caso, borrar desde aquí. Podemos darle borrar formatos o borrar todo. Eso como queramos. Si le doy a borrar todo, ahora sí que me va a permitir que aparezca dicho número. Entonces, hay que tener cuidado con las celdas en las que previamente ha tenido un cierto formato diferente, porque yo lo que hago dándole a suprimir es borrar el contenido, pero no el formato. Entonces, ya os digo, venís aquí y le dais. ¿Vale? Hay posibilidades, borrar todo, borrar formato, o si quiero borrar el formato y dejar el contenido, que sería lo mismo que darle a la tecla de suprimir, pues también se puede. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es, que veáis, voy a venir y le voy a decir que me borre solamente el formato. Entonces, me deja el texto que yo tengo, que es precio, y me borra su formato, las líneas y el sombreado. Vamos a ver también cómo se puede copiar y cortar en Excel. Entonces, lo más sencillo, si yo selecciono, por ejemplo, esta tabla, me pongo ahora en cualquiera de las esquinas y arrastro. Y lo que estoy haciendo es mover, que sería equivalente a haber dado a copiar y después a pegar.
¿Que lo que quiero es hacer una copia? Pues hago esto mismo, pero mantengo pulsado la tecla control del teclado. Y de esta manera voy copiando. Si no, si lo queréis hacer por el método tradicional de copiar y pegar, le doy a copiar y ahora ya no es necesario darle a pegar. Con darle al enter es suficiente. ¿Ves? No le he dado a la opción de pegar, ¿eh? Simplemente en el teclado he pulsado el enter y ya sabe que le estoy dando la orden de pegar. Esto no ocurre lo mismo en Word, ¿eh? Esto solo pasa en el Excel. Copiar, me coloco, enter. También lo puedo copiar en otra hoja, en otro libro. Vale, selecciono, le doy a copiar, me voy, añado una hoja nueva. Es aquí que pone un más. Pues me abre una segunda hoja, me coloco donde yo quiera y le doy a pegar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces lo que estamos haciendo es copiar no solo datos de tipo texto o números, sino fórmulas. Y en función de cómo copiemos, nos puede dar error. Esta primera parte de aquí solo contiene lo que son datos tipo numérico o texto. Con lo cual, aquí no voy a tener nunca ningún problema a la hora de copiar esto. Entonces, le voy a copiar y digo aquí. ¡Pum! Y me lo hace. En cambio, si yo corto esta parte de aquí, le doy a... Bueno, le voy a copiar. Le doy a copiar, me vengo aquí y le doy a pegar. ¿Y qué ocurre? Que me da error. Sale 0. ¿Por qué? Porque yo no estoy copiando 1950, 680, 750. No, no. Si yo vengo aquí y hago doble clic, aquí lo que hay es una fórmula. Los 1.300 kilos multiplicados por unos 50 euros que cuesta el kilo. Claro, yo ahora, al haberlo copiado, el E5 por F5 se ha convertido en A17 por B17. ¿Por qué? Porque ve en cuántas filas me he movido y en cuántas columnas. Entonces lo que hace es variar la referencia de las filas y de las columnas. Entonces hay que tener cuidado cuando si estáis copiando contenidos de celdas que no sean únicamente las fórmulas, porque si no os va a ocurrir esto. ¿Vale? Entonces es mejor llevaros toda la tabla con los datos también para que pueda seguir haciéndolo bien, porque si no nos va a dar el error que nos está ocurriendo ahora. He modificado para que veáis ahora en formato de resultado en lugar de numérico. Y veis lo que hace es, si yo cojo esta fórmula de aquí, le voy a dar a copiar y ahora me voy a mover simplemente sin cambiar de columna, ¿eh? Entonces vengo, le doy al enter o a pegar y veis qué ha hecho. Dice, a ver, se ha movido 12 filas más hacia abajo y mantiene la columna. Entonces dice, como en la columna hay una E, dejo la E, pero cambio la posición 12 filas más abajo. Y después ha hecho F, la columna no se mueva, pues mantengo la columna. Pero ahora se mueve 12 filas más abajo, con lo cual 5 más 12, 17. Si yo esta fórmula ahora me muevo de columna y la copio, le digo copiar. Y la copio aquí. ¿Qué ha hecho ahora? Dice, de fila no se mueve, la fila es la 5.
Entonces, la referencia 5 no toca. En cambio, lo que ha visto es que yo me he movido en 2 posiciones en las columnas. Me he desplazado 2 posiciones. Entonces dice, vale, E, una posición, F, 2 posiciones, la G. Con lo cual ha convertido la E en la G y la F lo mismo. Dice, se ha movido 2 columnas, dice F, G, H. Entonces la F la ha convertido en la H. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero copiar solamente los importes, pero sin que me ocurra esto? Entonces tenemos dos opciones. Yo pincho, le doy al igual al más, selecciono el importe, le doy al enter y lo que me hace es una operación. 1950. Nada que le suma, nada que le resta, multiplica, pues pone 1950. Y si yo arrastro, pues ya tengo aquí los datos que yo necesito. ¿Vale? ¿Qué más básico que podríamos necesitar? Imaginaros que yo quiero meter entre precio, unidad e importe una columna que sea IVA. Entonces me coloco, selecciono la columna, le doy al botón derecho y aquí me aparece insertar. Entonces me abre una columna en el lugar que tenía seleccionado. Imaginaros que pongo aquí IVA y yo ahora lo que quiero es sacar cuál es el precio unitario con IVA incluido. Y le digo, mira, pues 1,5 por el 1,04. 0,4 es el IVA vigente a manzanas y peras, frutas en general. Mira, pues con IVA incluido sería 1,56. Pues ¿qué tengo que hacer ahora si yo quiero sacar un importe con IVA y todo? Tendré que modificar la fórmula. Entonces, si hacemos doble clic, lo que yo digo ahora, mira, los 1300, la E5 es correcto, pero la F5 ya no me vale, porque yo ahora quiero el precio con IVA, que es la G5. Pues doble clic, hago clic encima de la G5, enter, arrastro. Ahora aquí no me sale porque esto tengo sin copiar, ya está. Y automáticamente ya he calculado los importes con el IVA incluido. ¿Vale? Entonces podemos incluir, ya veis, aquí, botón derecho, insertar. Si lo hago en una fila, lo mismo. Insertar y me abre una nueva fila. Si en lugar de una selecciono 3, pues lo que me va a hacer es insertar 3 filas. Y con las columnas igual, Si yo selecciono 2 y le doy a insertar, me mete 2. ¿Vale? Entonces esto es un dato también importante a la hora de trabajar con el Excel. Lo mismo al revés. Si yo selecciono, le doy al botón derecho y le doy a eliminar, pues elimino columnas. Y con las filas otro tanto. Selecciono, botón derecho, eliminar y ya está. Y ya me he cargado entonces las filas.